imágenes que recorren el mundo desde el pasado sábado, cuando en pleno festejo por el Día de los Muertos, una de las fechas más importantes para la cultura mexicana, cuando se estaba celebrando la famosa Noche de las Velas, que es en muchos sentidos uno de los momentos cumbre del festejo por el Día de los Muertos, allí se encontraba el alcalde Carlos Manso de Huarapán, en la plaza principal de esta ciudad de casi 300.000 habitantes en el estado de Michoacán, cuando era interceptado por un grupo de 3 sicarios, uno que es el que disparó con un arma 9 milímetros y 2 cómplices que estaban dispuestos allí para ayudar a la fuga del asesino que termina disparando varias veces sobre el cuerpo de Carlos Manso, de 40 años. El asesino, inmediatamente antes de que pudiera ensayar su escape, fue abatido por las fuerzas de seguridad y también fueron arrestados los 2 cómplices que se encontraban con él, en la que se termina convirtiendo en otra matanza contra los funcionarios públicos mexicanos que se animan a desafiar al crimen organizado. Porque Carlos Manso era un hombre que venía de afuera de los partidos tradicionales en México y que había prometido combatir al crimen organizado, que en Huarapán viene causando estragos desde hace muchísimos años, con una larga cadena de masacres que se perpetran en esta ciudad, insisto, de cerca de 300.000 habitantes, donde este hombre, que solía salir a pasear o a controlar lo que pasaba en la ciudad con un chaleco antibalas y con una escolta muy importante, tenía hasta 14 miembros de la Guardia Nacional al servicio de justamente su custodia por todas las amenazas que había en su contra. En esas condiciones salía un poco a inspeccionar en la búsqueda de ver si era posible construir una ciudad y una ciudadanía sin estar bajo el dominio del crimen organizado. Bueno, lamentablemente lo que le hicieron saber los asesinos es que no es posible. Él decía en una entrevista que dio hace poquito que no quería convertirse en uno más. Sin embargo, lamentablemente su nombre termina engrosando la lista de los alcaldes asesinados por el crimen organizado. Escuchemos lo que decía antes de morir. También tengo mucho miedo, pero tengo que acompañarlo de valentía, no nos queda de otra, no podemos dar ni un paso atrás. Está en riesgo nuestra vida, está en riesgo la vida de nuestro gobierno y de los ciudadanos, inclusive la del propio presidente municipal. No quiero ser un presidente municipal más de la lista de los ejecutados, de los que les han arrebatado la vida. No quiero que la policía municipal siga siendo parte de la estadística, ni los ciudadanos de trabajo honestos y honrados que son víctimas de este cáncer social. Ya son más de 5 los alcaldes asesinados solamente este 2025 y hay mucho enojo por la situación en Michoacán, porque Michoacán es un estado que está realmente asediado por los carteles más importantes del país. Hay uno, de hecho, que es la Nueva Familia Michoacana, que es uno de los más importantes y que obviamente tiene su origen justamente en este estado, pero se habla sobre todo de otro, probablemente hoy el más grande de los que están así articulados tras un poco los golpes que sufrió el cartel de Sinaloa. Hay otro, te decía, que es el cartel Jalisco Nueva Generación, que es el más apuntado de haber tenido quizás algo que ver con este asesinato contra el alcalde Manso. Ahora, muchos apuntan en este contexto contra el gobierno del estado de Michoacán, que plantean, lejos de haberse convertido en un gobierno que buscó combatir el crimen organizado y proteger justamente a los alcaldes que estaban luchando contra el crimen organizado, para muchos terminó siendo cómplice. Y puntualmente hay mucho enojo con el gobernador de Michoacán, que es Alfredo Ramírez Bedoya, ya que este es el 7º alcalde de Michoacán, de alguna ciudad de Michoacana, asesinado desde que él tomó el mando en 2021. Por eso, cuando se acercaba al entierro de Manso, fíjate lo que le pasaba. Como una mujer le pegaba y cómo había un repudio generalizado. A ver, escuchemos.
Veamos, repitamos por favor la secuencia porque es realmente impactante y marca el enojo que hay hoy con el gobernador. Mirá, ahí lo vas a ver entrando. Ahí vemos el momento, en el que una mujer le pega. Alfredo Ramírez Bedoya, que es de Morena, del partido de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y el clamor de justicia, justicia, justicia. Ese es el clamor que llevó a la auténtica pueblada que se vivió ayer en Morelia, la capital del estado de Michoacán, donde lo que empezó como una manifestación pacífica, por distintas razones terminó escalando a esto que vas a ver ahora, este asalto directamente al Palacio de Gobierno. Imágenes que recuerdan algunos de los peores estallidos que hemos visto en América Latina y en el mundo en los últimos años. Estas imágenes son desde dentro del Palacio de Gobierno de ese hombre que veíamos allí, de Alfredo Ramírez Bedoya. Fíjate, dentro de lo que es esta especie de patio central, estaban allí los policías antidisturbios tirando gases lacrimógenos contra las oficinas, sacando a los manifestantes que habían ingresado. Escenas, insisto, que duraron varias horas, que terminaron con un número por ahora no determinado de detenidos y que marcan, más allá de que es injustificable, obviamente, tomar por asalto de esta forma un palacio y una casa de gobierno de esta forma, marcan el hastío de los michoacanos con lo que se percibe no solo como una ola de violencia sin igual, sino además con la complicidad de ciertos sectores del poder ante la violencia. Quiero ir en este momento entonces a México, al encuentro de Salvador Maceda, nuestro corresponsal allí en el país, que vive impactado desde las imágenes del sábado. ¿Cómo estás, Salvador? Un placer saludarte. No, el placer es mío y tú apuntabas perfectamente lo que estaba sucediendo justo después de este letal atentado que ha sin duda ha simbrado a los sectores políticos, a los sectores sociales. Son imágenes que estás mostrando que dan muestra justo del descontento, porque sí lo habías apuntado perfectamente. El alcalde Manso había estado, no solamente una vez, había estado advirtiendo periódicamente de que el crimen organizado pues no dejaba tranquila a la sociedad, sobre todo a sectores productivos, porque Michoacán es una zona de mucha producción agrícola y tenían muy azorados los criminales, o los tienen muy azorados justamente a los limoneros, a los aguacateros. También hay un sector maderero que siempre pasa por manos del crimen organizado. Ellos son los que fijan el precio, ellos son los que los extorsionan, ellos son los que les cobran el llamado cobro de piso, que es prácticamente una cuota de seguridad para que ellos estén tranquilos, entre comillas, y aparentemente es el crimen organizado el que se ocupa justo de su seguridad. Entonces, este tipo de situaciones, el alcalde Manso ya lo venía denunciando en repentinas ocasiones. En algún momento llegó a pedir incluso la ayuda de la federación, del gobierno federal, para que hicieran más operativos, para que tuvieran más presencia, para que tuvieran más investigación. Sin embargo, bueno, estas discrepancias políticas de pedir operativos en su momento, la presidenta Claudia Sheinbaum en una de las conferencias mañaneras que acostumbra llegó a decir que pues ellos no le entraban a este tipo de situaciones extrajudiciales, que ellos confiaban en su estrategia de seguridad. Y pues bueno, el alcalde siguió insistiendo hasta que sucedió este
lamentable atentado que hoy tiene conmocionados, te digo, a los círculos políticos, sociales y hasta económicos de aquí de México. Salvador, mencionabas a la presidenta Sheinbaum. Podemos escuchar lo que dijo luego de que se conociera la terrible noticia del asesinato. Pues es condenable, cobarde, vil homicidio a Carlos Manso, alcalde de Uruapan. Primero, condenar el homicidio. Segundo, nuestra solidaridad y condolencias a la familia, a sus seres queridos. El día de ayer estuvimos en contacto con la familia. Tercero, se están haciendo todas las investigaciones, además de las detenciones que hubo y de esta persona que fue abatida en el mismo momento, y de las detenciones se están haciendo todas las investigaciones por parte de la Fiscalía de Michoacán y se le está dando todo el apoyo que requiere por parte del Gabinete de Seguridad. Como se lo mencioné a sus familiares y lo digo, no habrá impunidad. Vamos a seguir todas las investigaciones hasta poder dar con los responsables, no solamente materiales, sino quien ordenó esta ejecución. Ahora, acá Sheinbaum obviamente no hace ningún tipo de autocrítica respecto del papel que tuvo por acción u omisión el gobierno federal respecto de la situación de seguridad en Uruapan y particularmente en Michoacán. Ahora, lo que vos decís es, cuidado porque había habido una serie de indicios, había habido pedidos al gobierno federal y el gobierno había decidido no intervenir. Es correcto, pero además permíteme añadir una parte. Esta conferencia mañanera, después de este pronunciamiento, después de condenar el hecho, lo que sí sucedió después es que algunas preguntas de algunos medios muy afines al oficialismo empezaron a tratar de revertir toda esta situación, y la presidenta Claudia Sheinbaum lo único que ha hecho es decir que ellos confían en su estrategia de seguridad, pero además comenzaron nuevamente con una retahíla que venían haciendo desde el sexenio pasado con Andrés Manuel López Obrador, culpar a las administraciones anteriores, y justo se dedicaron a decir que parte de la violencia que hoy permea en Michoacán se debía al sexenio de Calderón, del presidente que estuvo antes de Andrés Manuel López Obrador, Felipe Calderón. A él es el que empezaron a culpar prácticamente de toda esta violencia desatada, y nuevamente comenzaron estas manifestaciones en favor de la estrategia de seguridad y justo de la estrategia que tienen con la Guardia Nacional para tratar de desviar un poco la atención y quizá, como tú lo mencionas, la responsabilidad que pueda tener el gobierno federal, porque he de decirte que sí, fue este atentado reciente, el de Carlos Manso, pero tenemos en semanas anteriores también la ejecución de un líder de limoneros que estuvo convocando justamente a todo el sector a defenderse de estos cobros de piso de los cuales ya te explicaba. Él también fue asesinado tras alzar la voz, habría convocado a una asamblea, una reunión en un tianguis de limoneros que les llaman así en la zona de Michoacán, específicamente de Apatzingán era este líder, y también fue ejecutado. Pero él también venía advirtiendo en sus redes sociales que el crimen organizado se estaba apoderando de su producción. Ellos eran los que fijaban el precio, ellos eran los que les cobraban el piso, el derecho a la seguridad. Y no es un hecho aislado lo que está sucediendo en Uruapan, no es un hecho aislado lo que ha sucedido en Apatzingán. Es todo un sistema delincuencial el que ha estado operando, y bien lo marcabas tú. Es el cártel Jalisco Nueva Generación el que tiene en estas zonas presencia, pero presencia fuerte. Es cierto que también la familia michoacana trabaja de forma muy preponderante en toda la zona de Tierra Caliente, pero es también el cártel Jalisco Nueva Generación, y también hay luchas de poder a veces con el cártel de Sinaloa. Michoacán es una tierra caliente, es una tierra donde las alertas para el gobierno federal tendrían que estar prendidas las 24 horas del día, y sin embargo, pues bueno,
vienen este tipo de sucesos, porque además he de decirte que el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, decía en una conferencia de prensa posterior al atentado, salieron a dar una respuesta para tratar de calmar la molestia que había en los medios, salieron a decir que él ya tenía seguridad, que el alcalde de Uruapan tenía su seguridad que le había otorgado justamente la Guardia Nacional, además de los policías municipales que eran de su confianza. Y entonces esto pone más en duda, este pronunciamiento pone más en tela de juicio el papel del gobierno federal, porque ¿cómo es posible que si tenía justo esta guardia, tenía esta escolta que el gobierno federal le había otorgado, por qué llegó a suceder el lamentable atentado, y más cuando sabíamos que estaba rodeado de su familia y rodeado de muchas familias en esta celebración que es en el marco del Día de Muertos, esta noche de velas que le llaman ahí en Uruapan, en el centro de Uruapan? No sabemos qué pasó entonces con esa guardia de la cual hablaba Omar García Harfuch. Impecable, Salvador. Importante siempre recordar, impecable, gracias Salvador por este tiempo. Importante siempre recordar cuando hablamos de la responsabilidad sobre los gobiernos anteriores, que sin dudas la tienen, que el sexenio de Andrés Manuel López Obrador termina como el sexenio con mayor número de asesinatos de todos los anteriores. Cerca de 180.000 personas asesinadas en todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que es obviamente el padrino de Claudio Sheinbaum. Gracias, la seguimos. Seguimos al pendiente.